Hola Andreu, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Pues Gana. muchas gracias por Buenos días a todos. muchas gracias por acompañarnos. Sé que el medio es un poco complicado pero bueno, lo importante es que podamos transmitir el mensaje, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. En esta mañana nos traes un mensaje muy interesante, pero quería empezar preguntándote algo sobre la Biblia. La Biblia sabemos que tiene dos partes y me gustaría que nos expliques por qué se divide en dos partes, qué diferencias hay entre ellas y si nos trae dos mensajes distintos. Bueno, en cuanto a esto, generalmente la cristiandad a lo largo de los siglos ha dividido las Sagradas Escrituras en dos partes. Antiguo Testamento, así le llaman, y Nuevo Testamento. Cuando se habla del Antiguo Testamento, se piensa en la ley, los profetas y todo lo que tiene que ver con la nación judía. Y cuando se habla del Nuevo Testamento, se piensa en el Evangelio de Jesucristo. Con todo esto, hemos de considerar que tenemos Evangelio y mucho en el Antiguo Testamento. Y hay ley también y clara en el Nuevo Testamento. Andreu, se dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos Dios? ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios en la Biblia? Bien, todo tiene que ver con su carácter. Entonces, la ley refleja el carácter de Dios y el Evangelio refleja la oportunidad del hombre. El Señor Jesucristo, él mismo dijo, cuando fue acusado de saltarse la ley por los mismos judíos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para anularla, para saltármela, sino para cumplirla. De manera que podemos afirmar que el Evangelio es la buena noticia de Dios a un mundo que ha querido independizarse de Dios desde el principio. Y lo encontramos, este Evangelio, en la Biblia, desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis. Pero Andreu, el mensaje del Nuevo Testamento, yo sí que estoy de acuerdo contigo que es el mensaje de salvación. Pero muchos dicen que no es así en el caso del Antiguo Testamento. Es un poco más complicado que esto, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo bastante claro en las Escrituras. De hecho, aproximadamente 700 años antes de que viniese el Señor Jesucristo a la tierra, el profeta Isaías anunciaba la salvación de Dios. Tengo dos textos aquí, solamente a modo de ejemplo. Uno está en Isaías 30:15, que dice, porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel. Está hablando a la nación de Israel, pero dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y en Isaías 45:22, porque el texto anterior termina diciendo, y no quisisteis la salvación, y en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, también dijo que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió en el reloj de Dios, a continuación y como cumplimiento de esa ley, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. De manera que en el calendario eterno de Dios, Él va llevando a cabo su plan. Desde Adán, que ya le anunció después de haber caído que de la simiente nacería el Cristo y Él sería el Salvador. Y esto viene anunciado a lo largo y ancho de toda la Biblia. Muy bien, Andreu, me convences, ¿eh? El mensaje de la Biblia es uno solo, pero danos detalles. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Bueno, el mensaje de salvación, Pedro, en nombre, ya ha constituido la iglesia el día de Pentecostés, en nombre de todo, en representación de todos los apóstoles, les dice a los que están ahí reunidos, les declara, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, no solamente los judíos, los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y por la fe son salvos. Y Pablo a la iglesia en Roma les escribe lo que llamamos la carta a los romanos y les dice que no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, Andreu, la salvación es para todos. Pero ¿cómo podemos recibir esa salvación? Bueno, de hecho, la salvación es por fe, no por obras. Pero
hay una condición y esa está en nuestras manos, la tenemos que llevar a cabo nosotros. El mismo apóstol Pablo también explica en la misma carta a los romanos que este poder de Dios se aplica cuando uno recibe a Cristo en su vida. Y en Romanos, en esta carta, capítulo 10 y versículos 8 a 10, dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de confianza y de dependencia. El hombre quiso independizarse en Edén y ahora lo que Dios pide es que busquemos esa dependencia de Dios. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, el amo vino a morir por nosotros y Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, lo que has creído dentro, lo confiesas para salvación. Y Andreu, cuéntanos, si hemos creído, desde aquí os animamos a todos los que nos veis a que creáis como nos está proponiendo Andreu. Si hemos creído y hemos confesado con nuestra boca, hemos hablado, lo hemos dicho, tal como nos dice este versículo, que creo que está en Romanos capítulo 10, entonces, ¿qué sucede, Andreu? Bueno, entonces lo que sucede es que se produce lo que llamamos la conversión, el cambio o el volverse a Dios, vamos a decirlo de esa manera. Y vamos a la Biblia, hay un versículo y medio, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, la segunda parte del versículo 9 y el 10, que dice, refiriéndose a la experiencia que han tenido algunos allí en Tesalónica, ¿cómo os convertisteis? Y la conversión es de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que la conversión consiste en un acto, no en una palabra, en un acto por el que Dios manifiesta su obra poderosa en nosotros y empieza a operar en nosotros, potenciando todo aquel que le reconoce como Señor en su vida, experimenta esa obra de Dios. Y solamente una mención en cuanto a esa experiencia de los creyentes, dice que os convertisteis, esto es, os volvisteis, os disteis la vuelta para seguir andando, pero en dirección contraria en vuestra vida. Es decir, a Dios además. Uno está viviendo su vida como mejor le parece, como, vamos a decirlo así, como le da la gana, como quiere, ¿no? Pero cuando llega Dios, el eje deja de ser yo para ser Él. Y dice que os volvisteis de los ídolos a Dios. Es decir, para mirar a Dios tenemos que darle la espalda a los ídolos. ¿Y qué son los ídolos, no? Bueno, pues los ídolos no son otra cosa que cualquier interés personal que uno pueda tener, una relación, un hábito o cualquier cosa que ocupe el lugar o parte del lugar que le corresponde a Dios. Así que la conversión no consiste en una oración que se le llama de fe, sino en un acto por el cual uno dobla la vida al Señor. Uno pasa de ser el amo de su vida a ser el servidor en uno mismo, el cuerpo de uno, la vida de uno, empieza a ser en servicio de Dios. Se ha operado un cambio de pensamiento, de actitud, de voluntad, de conducta. Y sin arrepentimiento no puede haber conversión. De manera que, aunque haya una intención, se queda en esto, en una intención. Andreu, si realmente hay conversión y con lo que nos estás diciendo, entonces no podemos seguir viviendo igual, ¿no? ¿Cómo afecta esta conversión, si es verdadera, a nuestra vida? Bueno, bien, realmente esta conversión afecta nuestra vida diaria, porque como afecta nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro ser, la reacción, vamos a decir, la acción corporal de nuestro diaria, pues pasa a ser diferente. Es decir, consiste en reconocer que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que vino a morir para salvarme. Y como consecuencia le reconozco que es el Señor, entregando mi voluntad a Él. Entonces, yo recuerdo que de niño, cuando me convertí, me dijeron, mira, aunque no es así de sencillo, pero es muy fácil. Cuando tú vayas a dar cualquier paso, lo primero que has de mirar es ¿qué haría el Señor en mi lugar? Porque Él es mi Señor, es mi amo, y entonces lo que Él quiera va a ser lo que yo voy a hacer.
Y si no puedo, le pido ayuda. Él me ayuda. Y dice a servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, vivir para Él. Porque Dios se ha convertido en el objetivo de mi vida. Lo haré mejor o peor, sabré más o sabré menos, pero vivo para Él. Y esperar. Dos cosas. El propósito de nuestra vida se convierte en servirle, vivir para Él y esperar. Y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y no solamente es que nos libra, sino que nos guarda. Ahora ya, el apóstol Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala, pero yo tengo que ponerme en sus manos. Yo puedo viajar a 100 por hora, pero tengo que ir dentro del coche, no puedo ir fuera. Muchas gracias, Andreu. Para ir terminando, para despedirnos, ¿qué dirías a aquellos que nos están viendo y que tienen interés en obtener la salvación o que están dudando? Bueno, mira, hay dos cosas, un primer paso y un segundo. El primer paso es dejar mis pensamientos, mis razones, mis excusas, mis miedos y volverse al Señor. Es darse el giro, es decir, dejar la dirección, lo que estoy mirando y mirar al Señor. Y el Señor ayuda. Y entonces, cuando estoy de cara al Señor, una vez que has ido al Señor para que sea Él el que te salve, te libre de ti mismo, entonces vive para Él, sin reservas, sirviéndole, esperando, porque Él vendrá. Él viene para recoger a los suyos y luego el juicio a todos. Pero estamos en garantía de salvación, de vida eterna, y también cuando tropezamos en caída, de que ese tropiezo no sea para muerte, sino para restauración y para bendición y para gloria de Dios. Quería dejaros un versículo que está en la carta de Judas, en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. Así que no es un servicio duro, sino agradable. Recibir de Dios su amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muchas gracias, Andreu. Pues os invitamos a todos a que os deis la vuelta, a que os volváis hacia el Señor. Y Andreu, por favor, transmites nuestros saludos cariñosos a los hermanos en Montornès. Bueno, igualmente, yo antes de conectarme con vosotros he estado por Zoom con ellos y me han dado saludos para vosotros, para todos, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Andreu.